Hola hermanos, estamos otra vez en Gálatas capítulo 2. ¿Habrá un evangelio a mi manera? ¿Habrá un evangelio que yo pueda adaptar a mi conveniencia o a mis gustos? Por supuesto que no. La vez pasada, hablando en Gálatas, vimos la hipocresía de Pedro, quien cuando en Antioquía se vinieron algunos representantes judaizantes de entre los cristianos de Jerusalén, y Pedro cometió el error de la hipocresía porque ya no se juntaba con los cristianos de entre los gentiles, y Pablo lo confronta duramente. Y la vez pasada solamente hablamos del evento de esta hipocresía que cometió Pedro y también Bernabé. Pero ahora quiero continuar con este pasaje porque el resto del pasaje en Gálatas 2, del versículo 15 al 21, es un mensaje dirigido a Pedro. Más que todo este mensaje es dirigido a Pedro. Recordemos versículo 14, donde Pablo se dirige a Pedro y a su hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hasta allá llegamos la vez pasada, pero aquí realmente el texto sigue. El mensaje de Pablo a Pedro sigue. Y se lo voy a leer pero es muy importante entender todo lo que vamos a leer. En primer lugar, estas palabras fueron dirigidas a Pedro para corregir su error, que era más grande que solamente el error moral o ético de haber sido un poco hipócrita, ¿no? El error es más grande, como vemos ahorita. Versículo 15, Gálatas 2. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo juntamente crucificado estoy, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo predica a Pedro aquí y le dice: Pedro, no solamente actuaste como hipócrita, ya no queriendo relacionarte con los convertidos de entre los gentiles, sino que tú con tu actitud realmente estás destruyendo el evangelio de Cristo. Tú realmente estás volviendo a comunicar a los demás de que una justicia por medio del cumplimiento de las obras de la ley también todavía es una alternativa. Y por eso Pablo habla duramente y claramente y dice que: Pedro, lo que estás haciendo no solamente es un error o una debilidad humana, lo que estás haciendo prácticamente implicando de que también los que todavía persiguen llegar a la justificación por medio de las obras de la ley es un camino todavía. Estás prácticamente blasfemando el camino de Cristo, quien murió por nosotros, quien dio su vida por nosotros, con tal de que nosotros ya no tuviéramos que cumplir las obras de la ley.
Y eso es una tendencia que todos vamos a experimentar. Claro que en el cuerpo de Cristo toda la vida han habido los judaizantes quienes nos quieren convencer de que hay que también que obedecer a la ley para conseguir cierta parte de la justificación o la justificación entera. Pero esas son cosas teológicas. Pero aquí estoy hablando de cosas personales. Cuando la claridad del Evangelio por el temor al hombre está amenazada, cuando tú estás predicando el Evangelio o yo confieso mi error y mi pecado, que a veces no he predicado claramente el Evangelio a los que no son cristianos por el miedo de la radicalidad del mensaje. Porque el Evangelio es claro de que el ser humano es perdido, es condenado, no será condenado. Según Juan 3, 17 y 18, el ser humano ya está condenado. Y Cristo viene al salvar a aquel quien ya está condenado. Entonces, cuando yo hablo y predico el Evangelio, pero dejo abierto alguna puerta, alguna alternativa que también podría llevar a la salvación, realmente estoy diciendo de que Cristo en vano murió, como lo dice Pablo aquí. Estoy diciendo de que entonces Cristo es alguien que sirve al pecado. O sea que aquí Pablo está hablando a Pedro, el primer apóstol entre todos en aquel tiempo. Tú no solamente estás en un error humano, tú estás en un error bíblico, teológico, doctrinal. Tú estás implicando por tu manera de comportarte de que Jesucristo no es el único camino. Él dice que, y no tú cuando predicabas el Evangelio antes, prácticamente habías derrumbado, habías destruido la posibilidad de creer en la ley y ahora estás volviendo a levantar la ley como una alternativa para llegar a la salvación. Eso es más que hipocresía, ese es un error fundamental, ese es en cierta manera negar a Cristo otra vez por medio de nuestro comportamiento. Así que hermanos, yo sé que es un desafío, yo sé que no es fácil, pero cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, no lo prediquemos de tal manera de que gente pueda creer que tal vez habrá otra manera de salvarse, tal vez por buenas obras, tal vez por buena gente, tal vez hacer cualquier cosa. No, la Biblia es muy clara. Con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo. O sea que ya no tengo el derecho de crear mi propio evangelio. Ya no tengo el derecho de crear mi propia idea de cómo es salvo el ser humano. La única manera es que yo reconozca que Cristo fue crucificado y murió por mí y yo juntamente con Él, con tal de que ya no viva yo en otra realidad que la única, porque no hay otro nombre dado a los hombres para que sean salvos, y ese es el nombre de Jesucristo. Y cualquier regreso a indicar o implicar de que uno pueda ser salvo de otra manera es realmente blasfemar el nombre y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso el mensaje de Pablo a Pedro es muy duro y yo estoy seguro de que Pedro se arrepintió. Un ejemplo también para nosotros. Si estamos en error, si hemos fallado, podemos todavía regresar a Jesucristo, porque las cartas que después leemos de Pedro son cartas bien centradas, bien claras, con un mensaje claro del Evangelio, que ya no hay ningún desviarse o regresar a lo viejo. No, Pedro se convirtió y nosotros deberíamos también seguir este ejemplo del apóstol Pedro, de que nos arrepintamos si hemos predicado un evangelio deficiente, dejando abierto
la idea de que pueda haber alternativas, caminos alternativos para salvarse. La Biblia dice que no, y así debería ser nuestra proclamación. Dios les y os bendiga donde me estéis o estén viendo. Bendiciones.